O sea, yo fui una mamá muy joven, no tenía amigas que fueran mamás en ese entonces como que me sumergí en el mundo de los blogs de maternidad. Y en esos blogs, la mayoría de las mamás tenían como listas de cosas que tú necesitabas para el momento en que tu bebé fuera a nacer. Pues cosas como un calentador de pañitos, un humidificador para el cuarto, para transmitir esencias esenciales que favorezcan el sueño, un aparatico que hacía ruido blanco porque está demostrado que la higiene del sueño depende de no sé qué frecuencia. Hoy en día hay extractores también de leche que ya no solamente son manos libres, sino que ya son inalámbricos, no tienes que conectar a ningún cable, te los pones aquí en las pochecas y ellos solitos te van sacando la leche. Imagínense a una abuela de esas que tuvieron 15 hijos, viendo productos como estos, que ojo, vienen incluso desde el embarazo. En el embarazo te ofrecen 1000 cosas y 1000 servicios que eso antes no pasaba. Entonces hoy hay de cuánto curso psicoprofiláctico, psicológico, psicoanalista y demás para prepararte a ti y a tu pareja para convertirse en padres. ¿Tú te imaginas a las abuelas de uno yendo a un curso psicoprofiláctico con el esposo que se la pasaba trabajando para proveer para la familia, a donde una psicóloga que le enseña a uno a respirar y a pujar? No, eso nunca iba a pasar. En el parto ni se diga, porque en el parto tú hoy en día llegas a tu hospital con una bola de pilates para hacer tu parto respetado y llegas con un documento a tu ginecólogo diciéndole: yo pagué una dula que me ha guiado todo mi embarazo, que me va a ayudar a respirar mientras yo puedo mi bebé, y estas son mis exigencias de parto. Si uno se quiere dedicar a gastar para su hijo, vean, productos y servicio es lo que hay. Las dos mujeres que están escuchando son Ana María Franco y María Clara Rodríguez, creadoras de contenido sobre maternidad y crianza y empresarias. Solo ellas sobrepasan los 2 millones de seguidores en redes sociales y hacen cosas que pasan por festivales de maternidad, talleres para padres y mentoría para padres. De hecho, se dice que las mommy bloggers son consideradas como las líderes del marketing de influencers, las primeras en reinventar el contenido en redes, en monetizar sus comunidades, en trabajar con marcas de manera orgánica, y esto es en gran medida porque hoy ser papá o ser mamá está cargado de muchos elementos que hacen que esta categoría sea enorme. Y esa historia es fascinante. ¿Qué significa tener hijos hoy en día? ¿Hasta dónde puede llegar esa idea de darles lo mejor en una época atravesada por TikTok? ¿Qué tiene que ver esto con nuestros papás? Y sobre todo, ¿qué dice todo esto de nosotros mismos y de la sociedad que podemos ser en el futuro? Bienvenidos a ¿Por qué gastamos?, el podcast de Nu, donde exploramos cómo nos gastamos la plata en el mundo contemporáneo y además aprendemos a gastar sin remordimientos. Yo soy Juan Fernando Sánchez y hoy, hijos. ¿Cuánto nos cuesta darles lo mejor? Imagínense un comercial de televisión o una valla publicitaria reciente relacionada con un hijo. Puede ser la imagen de un bebé en los brazos de alguien, o un niño comiendo cereales, o armando un Lego, o jugando que vuela con el juguete de un avión. Piensen en lo que hoy significa tener hijos, en los valores alrededor de los hijos. Amor incondicional, responsabilidad, felicidad, ternura. Quiero que entiendan que esos valores que hoy parecen tan universales, en realidad, han ido cambiando con el tiempo. De manera general en la humanidad, los hijos inicialmente los teníamos por necesidad. Él es Camilo Herrera, economista, filósofo y CEO de la consultora de consumo Radar. ¿Por qué digo necesidad? Tenía que crecer la población. Estamos hablando en tribus que andaban por el desierto, que andaban por la selva. Entre más niños hubiera, más posibilidades hay de que la tribu sobreviva en el futuro. De hecho, el concepto de infancia como una etapa única en la vida de las personas es relativamente moderno. En la antigüedad, eso que hoy llamamos niños eran vistos como adultos miniatura y desde muy temprano tenían responsabilidades. Y durante siglos, la razón por la cual tuvimos hijos es porque hacerlo era conveniente. Segundo, cuando somos sedentarios, aparece la obligación, porque tú tienes que heredar. Entonces tienes que tener el control de a quién le heredas. Entonces el matrimonio se consolida como una institución económica donde te dice, esta es su pareja, este es su hijo, entonces hay un patrimonio vinculado. Durante mucho tiempo, los hijos fueron bienes. Bienes que le pertenecían a los padres, que eran, digamos, gratis de tener y que tenían un valor intrínseco muy alto. Y de las ideas más viejas con respecto a los hijos es la del legado, que está muy atado a la herencia.
Y entonces, con un hijo o hija, yo podía hacer alianzas familiares, negociar matrimonios y asegurar una descendencia. Un legado que además estaba muy atado al trabajo y a la educación. Los hijos de los reyes eran formados para ser reyes. Los hijos de los zapateros eran formados para ser zapateros. Y entonces, los hijos también eran mano de obra. Y eso es verdad hasta hace relativamente poco tiempo. Piensen en las fincas colombianas del siglo pasado, y en las familias de 8, 10 y hasta 20 hermanos. Nuestros abuelos pudieron tener tantos hijos porque todos aportaban en la casa. ¿Y qué aportaban? Pues aportaban trabajo. Pero también terminan siendo la pensión de los padres. Si un papá no puede seguir trabajando, o una mamá no puede seguir trabajando, o no quiere seguir trabajando, o por vejez ya no está en esa situación, los hijos tienden a mantener a los padres. Entonces, entre más hijos tuvieras, más asegurabas tu ingreso en el mediano plazo y tu manutención. Entonces, había un incentivo medianamente perverso, y es, necesito tener muchos hijos para que me mantengan en el futuro, porque no sé quién no me va a mantener. Seguramente alguno no me va a querer mantener, pero algunos sí. Entonces, se veían los casos normales que seguramente alguien de la audiencia ha escuchado, o tú has escuchado, donde la mujer de cierto nivel de edad o de orden jerárquico dentro de la edad no se casaba para que cuidara a la mamá y al papá. Esto era normal. Y aunque mucho de esto ha cambiado, ese cuidado de hijos a padres sigue vigente. Todavía es muy común que pasen cosas como que la mamá vive en cualquier ciudad principal de Colombia, sus hijos viven en Estados Unidos, en París, y le siguen mandando remesas. la remesa es la plata que envía una persona que trabaja fuera del país a sus familiares en Colombia. Y las remesas ya son el segundo renglón de exportaciones en Colombia. Solo lo supera el petróleo. O sea, esto tiene unas connotaciones gigantescas. Todo esto es cultural y entonces es inconsciente. Y hay dos ideas inconscientes importantes alrededor de los hijos que quiero resaltar. La primera es que tenerlos era esperado, era casi que socialmente obligatorio, por lo cual surge la famosa frase, que yo no sé bien quién la dijo, pero se volvió famosa, y es: usted tiene que sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Digamos que ese es como el checklist que uno tiene que hacer en la vida. O sea, yo me casaba, inmediatamente arrancaban las preguntas: ¿y para cuándo el hijo? ¿Para cuándo el nieto? ¿Para cuándo el hijo? ¿Para cuándo? Existe un mito extrañísimo en las sociedades latinas donde los papás de uno quieren tener nieto. Y segundo, que hasta hace menos de 100 años, tener un hijo era negocio. Ojo, tener un hijo siempre ha sido gratificante. No estoy diciendo que esto no está atravesado también por el amor y la realización personal, pero era conveniente. Distintos economistas de diferentes partes del mundo han investigado algo llamado Value of Children, que es como una medición del valor emocional, cultural y también económico de los hijos. Y esas investigaciones evidencian un cambio profundo en el siglo XX, con la masificación de la educación. O sea, cuando esta idea de que obviamente los niños tienen que ir al colegio y después a la universidad se hizo masiva y popular, ahí los hijos dejaron de ser una inversión. Hace algunos años era pertinente hablar de que se trataba de una inversión. Y se convirtieron en un gasto. Hoy por hoy, yo si lo tiene que meter uno en términos contables, sí estoy convencido que el hijo es un gasto sobre el cual no se puede tener la expectativa de retribución en el futuro. O sea, la plática que yo gaste en un hijo ya es plática que se va cuando él ya tenga independencia financiera. Quien escuchan es Omar Alonso Patiño, director de los doctorados de la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas en la Universidad EAN. Y fue él quien lideró una de las investigaciones más extensas que se han hecho en Colombia para saber cuánto cuesta tener un hijo. Esta investigación confirma lo que les estamos diciendo. Y si la quieren revisar, lo encuentran en la descripción de este episodio. Pero bueno, desde el siglo XX los hijos nos empezaron a costar. Y esto hizo que hoy por hoy tengamos familias donde hayan 2 o un hijo. Aquí hay una ruptura muy importante, porque a partir del siglo XX, con la revolución femenina, con la planificación familiar y con el hecho de que los hijos fueran gastos, la decisión de tener hijos es cada vez más libre. Y si la gente de verdad dice quiero tener hijos, es porque de verdad tienen la idea que quieren tener hijos. Antes la decisión no existía. Esto es clave, porque esa decisión consciente de tener hijos tiene una carga moral muy distinta. Pensémoslo. Si los hijos dejan de ser seres de los que yo espero una retribución económica, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es lo que esperamos de nuestros hijos? Pues desde el siglo XX,
los hijos se vuelven principalmente una fuente de realización personal. Y esa realización personal es algo por lo que yo pago. Pago con tiempo y dedicación, pero también pago con dinero. ¿Y qué es eso en lo que más hemos gastado desde que gastamos en nuestros hijos? Repitan conmigo. Mijo, yo a usted lo único que le voy a dejar es la educación. Educación es el rubro más costoso. Dependiendo también de algunas condiciones, de educación puede llegar a pesar hasta el 40% del total del gasto. Y esto también tiene historia. El siglo XX también es el siglo del auge del capitalismo y de la meritocracia, y detrás de eso hay una idea que estoy seguro que todos podemos reconocer, y es que el padre tiene la concepción de que su hijo tiene que dar un paso hacia arriba en calidad de vida, un pequeño salto social. Y pues el vehículo para hacer ese salto es la educación. Y no solo la educación pensada como formación para el trabajo, sino también, o sobre todo, pensada desde el relacionamiento. De hecho, la investigación de Omar comprueba que todavía tú escoges el colegio también por el círculo social en el que quieres estar y que ese niño se desarrolle. Si nos vamos a estrato 6, un colegio estrato 6, 5, 6, hoy mensualmente puede estar del orden de 4 millones. Son 4 millones por 11 pagos al año, son 44 millones. Y yo lo multiplico por 14 años, porque ya no son 11, sino son 11 más 3 de preescolar. Esos 44 millones durante esos 14 años me dan 616 millones de pesos. Y hablemos, en un colegio en estrato 4 debe estar del orden de 20 millones, son 280 millones de pesos. Sigamos entonces en la misma línea. Universidad. 8 semestres en una universidad de estrato 4, estrato 3, 4. Estamos hablando fácilmente de unos 10 millones de pesos por 8 semestres, son 80 millones de pesos, más los 280 me da 360 millones de pesos ya, sin ningún problema, sin incluir otros gastos que son el transporte, las onces, la mesada que se le da al estudiante, sea de colegio, pero estoy haciendo cuenta solo de el pago de matrículas. Con esto que dice Omar, queda claro que la educación sigue siendo, y probablemente será por mucho tiempo, el rubro más importante del gasto de nuestros hijos. Pero hay otro cambio que ha sido clave para el desarrollo de esta industria, y es casi que el nacimiento de una nueva categoría. Para explicarles, piensen en esto. Piensen que todavía es muy común el hecho de que tan pronto va a nacer el hijo o nace el hijo, la mamá de la madre se va a vivir a la casa y la apoya en los primeros meses. Y eso tiene unas implicaciones culturales gigantescas, porque lo que hace la mamá es hacer lo que hizo con la hija en el pasado, hace 20, 30, 35 años. Pero el hecho de que las abuelas fueran las principales fuentes de reproducción de las prácticas de crianza empezó a cambiar. Y ese cambio tiene historia. Y comienza con la aparición y masificación de la psicología y la pedagogía infantil. Uno podría decir que el filósofo Rousseau ya había escrito un libro sobre la educación de los hijos desde una perspectiva filosófica, que es un libro llamado Emilio. Pero es en realidad en el siglo XIX cuando personajes como María Montessori empezaron a hablar de educación basada en el respeto y la autonomía. Y más adelante, ya entrado el siglo XX, psicólogos como John Bowlby o Mary Ainsworth empiezan a demostrar el impacto tan profundo que tiene la crianza en la vida de un adulto. De hecho, es en esta época que la palabra crianza se vuelve una palabra realmente popular, una palabra cargada de un significado que va más allá de la educación. Y desde que la crianza se volvió un tema de estudio, empezaron a haber libros y cursos y las personas empezaron a comprarlos. Y en todo este proceso hay, una especie de ruptura, como una separación donde lentamente las abuelas dejaron de ser el único lugar al cual consultar, y 2, que cada vez somos más conscientes del impacto que tiene nuestra herencia a nivel emocional e intelectual que a nivel material. Entonces, si bien antes los papás pensaban en dejar tierras o en que el hijo heredara el apellido o en tener un título nobiliario o en algún tipo de cosa más material, siento que ahora el foco es en el comportamiento. Es decir, ya sabemos que la infancia que nosotros vivimos tiene una relación directa con el adulto que somos luego. Y entonces, no sé si por miedo a el señalamiento colectivo o de verdad nace de un espacio genuino de conciencia de los padres en los que se sienten como evaluados a partir de la clase o el tipo de hijo que tienen,
pues entonces han también volcado sobre el tema de la crianza muchos más recursos intelectuales, emocionales, energéticos, espirituales, mejor dicho, todos. Pensemos en esto que dijo Ana María juntos, porque esto nos tocó a todos y porque es tremendo cóctel cultural. Primer ingrediente. Tú eras obediente porque veías que tu mamá le tenía miedo a alguien, porque tu papá estaba por debajo de alguien. Digamos que durante mucho tiempo fue esa jerarquía muy marcada de tú no le puedes preguntar nada a tus papás, tú te limitas a obedecer, tú lo uno y lo otro. Y los niños de hoy no han visto esa jerarquía, entonces los niños de hoy preguntan, sugieren, entonces los cambios son brutales. Y para esa variación como de nuestra humanidad o para este momento histórico, como estamos viviendo ese trance entre esa autoridad que era súper arraigada y ahora es un liderazgo, y nosotros no fuimos hijos del liderazgo, sino solo de la autoridad, decimos como, Dios mío, ¿cómo ejerzo yo este liderazgo con los hijos si no fui criado así? Pero sí sé que también el mundo cambió y que no quisiera que mi hijo entendiera que la autoridad todavía sigue vigente, es decir, que puede ir a su colegio y la ley del más fuerte, o que puede ir a respetar a los demás o sentirse irrespetado por los otros. Segundo ingrediente. Como les conté, la crianza se volvió un objeto de estudio enorme y solo era cuestión de tiempo para que toda esa información se volviera sobreinformación. Hay tanta información, de verdad, que a veces uno no sabe qué está bien y qué está mal. Así como puedes decir ventajas de que tu hijo duerma solo y puedes encontrar evidencia científica, estudios, expertos que lo respalden, puedes hacer la misma búsqueda al revés. Desventajas de que tu hijo duerma solo y te vas a encontrar con la misma cantidad de información y de expertos que respaldan esa otra teoría. Si no le da azúcar, entonces va a volver al niño de verdad un picky eater, pero si le da mucho azúcar lo va a enfermar. Si practica la crianza positiva, entonces lo va a volver de verdad una persona no tolerante a la frustración. Pero si aplica la crianza tradicional, entonces también va a ser un niño traumatizado y propenso a la depresión. Y además porque en ese tiempo tan corto, este pequeño ser ya te va dando señales de lo que estás haciendo mal. Entonces es como más urgente. Ya ves ciertas conductas que no te gustan y te das cuenta que eso posiblemente puede haber sido causado por tus acciones o omisiones. Y tercer ingrediente. Todo va cambiando lentamente las expectativas que a nivel general los papás tienen de los hijos. Como que antes tú preguntabas, ¿tú qué te sueñas para tus hijos? Y posiblemente la respuesta era que sea abogado, que sea médico o algo así. Porque es que culturalmente los niños deben ser una mejor versión de lo que fuiste. El tema es que en la generación de nuestros papás se veía como que debían ser mejores en posición económica. Porque, claro, el niño debía estudiar porque si yo no tuve casa, él tiene que tener casa. Si yo no tuve carro para ir a la universidad, yo le tengo que dar un carro. Y ahora en los talleres uno pregunta, ¿qué te sueñas para tus hijos? Y las respuestas son que sea feliz, que sea pleno, que sea independiente, que sea respetuoso. Los papás intentan darle a los hijos las cosas que no tuvieron. Eso se asimila a los papás quieren ver en sus hijos la libertad que ellos no tuvieron. Y si yo no supe lidiar con mis emociones, sabes que tú sí vas a ser esa persona que va a saber lidiar con sus emociones. Si yo no supe decir que no a mi novia de la adolescencia, tú sí vas a ser esa persona que le va a decir que no a tu novia de la adolescencia. Si yo no supe aceptar que era homosexual, entonces sabes que tú no vas a sufrir de tener que salir del closet más adelante. Yo tengo apenas 37 años, pero a mí no me dejaron elegir mi carrera profesional y yo fui a la universidad a estudiar una carrera un poco llevada por esa idea de lo que yo debía hacer. Antes nos decían, tú haz lo que quieras, pero sé el mejor en lo que haces. Entonces pasamos de la obligatoriedad de lo que hay que hacer a que usted puede escoger lo que quiere ser, pero debe ser el mejor, a tú puedes hacer lo que quieras porque tu objetivo es ser feliz. Entonces ahí hay unos choques generacionales y eso es otro motor de desarrollo gigantesco, ya no económico, sino cultural y social, que afectan la compra, que afectan el consumo y que mutan completamente la estructura familiar. Todos, en medidas distintas, somos hijos o somos protagonistas de estos cambios. Y aunque esto suena bien, todo eso detona una emoción evidente que es miedo. De hecho, la mayoría de las personas llegan a mis cursos porque sienten que están estropeando su relación con sus hijos o porque creen que les están pasando como traumas o heridas emocionales profundas. Esta es como la manera más evidente, pero digamos que también llegan unos como, es que le grito mucho a mi hijo y eso no me gusta, o es que estoy tratando los conflictos con él de cierta manera y yo identifico que no me siento cómodo o cómoda por eso al final del día.
O me acuerdo que mi papá hacía lo mismo y lo odié y juré que no quería repetir el patrón y bueno, de repente me he convertido en mi papá. Y el miedo también, ¿sabes qué? Tiene que ver mucho con enfrentarse al que dirán. Porque cuando otras generaciones u otros tipos de crianza te ven actuando de esta manera, lo que te dicen es, ese niño te está mangoneando, ese niño te manipula, tú no tienes el suficiente poder sobre él. Y aquí posiblemente está la respuesta a por qué gastamos en nuestros hijos. Esto es un mercado alimentado por dos de las emociones más fuertes que hay, que aparentemente son contradictorias, que son el amor, culturalmente entendido como el amor más grande que hay, y en consecuencia, de las proporciones similares, el miedo. Y entonces, hablemos de cómo gastamos en nuestros hijos. Tengo un hijo que tiene 13 meses. Es mi primer hijo. Él es Carlos Sadovnik, Carlos Snubanker, y La relación con la plata ha cambiado un montón desde que nació Benja. Ahora todos los gastos han cambiado hacia él o los gastos generales son más hacia él y cómo nosotros queremos lo mejor para que mi enano crezca en un entorno seguro y feliz. Y esta idea de querer darles lo mejor a nuestros hijos hace que nosotros constantemente estemos gastando. Para que dimensionemos cómo se ven estos gastos, escuchen esto. Uno invierte en un hijo más o menos lo mismo que le cuesta a uno un apartamento en las condiciones de vida que uno tiene. Entonces, si uno está hablando de un hijo en estrato 2, 3, uno puede estar hablando de un costo semejante a un apartamento en ese estrato. Pero si uno habla del estrato 6, uno invierte en el hijo lo de estrato 6. O sea, podemos estar hablando de un hijo en un rango de 300 millones de pesos, 200 millones de pesos, hasta un rango de 1.600, 2.000 millones de pesos sin ningún problema. Solo en el último año se han hecho más de 76,000 transacciones de compras relacionadas con productos y servicios para niños con la tarjeta de crédito de Nu. Y aquí, el fenómeno más importante de cómo gastamos en nuestros hijos está en que las posibilidades son cada vez más amplias. Porque si ponemos atención en este episodio, no hemos narrado una evolución lineal, sino una evolución incremental de todas las cosas que pueden ser importantes para un hijo. Y en consecuencia, la oferta de la cual yo elijo es cada vez más amplia. Y un hijo empieza a generar costos, gastos, lo que quiera, desde el momento en que la pareja decide tenerlo. Entonces las parejas que lo planifican empiezan con exámenes médicos, con vitaminas, con terapias, con una cantidad de cosas antes siquiera de concebirlo. El primer gasto que me acuerdo que no estaba dentro de nuestro presupuesto fue un examen que no estaba cubierto ni por la EPS ni por la prepagada. Era en verdad un examen para descartar enfermedades congénitas. Que son tamizajes impresionantes, súper especializados y costosísimos en las que las mamás están invirtiendo porque quieren saber. Es más, el sexo del bebé ya se puede prever desde mucho antes de la semana 13 cuando pagas esos tamizajes. No es para nada obligatorio hacerlo, en verdad. Fue más decisión de nosotros hacerlo y correr con este gasto, porque básicamente lo que queremos es que Benja nazca bien y esté bien todo el tiempo. Ya cuando nace el bebé, la cantidad de productos, eso es una cosa demasiado loca. Lo último que me enteré es un tipo de media que se le pone en el talón del bebé y tú vas monitoreando aquí en tu teléfono cuántas pulsaciones cardíacas tiene el bebé, cómo está su nivel de oxígeno y demás. Y yo al principio cuando me enteré de esto, yo dije, esto ya es el colmo, porque ¿qué mamá va a dormir? Yo me la pasaría pegada, de verdad, viendo cómo es que está mi bebé y cuántas respiraciones por minuto está teniendo. Pero fíjate que es una herramienta que ha salvado muchísimas vidas también. Asesoras de lactancia, imagínate esto. Una persona que se interna contigo en un tiempo para enseñarte o va a varias citas contigo para enseñarte las mejores posiciones para lactar a tu bebé y que la mamá no sienta nunca dolor. Chiquitos que desde los 3 meses están yendo a gimnasios adecuados para ellos, para que les enseñen a rolar, a sentarse, a gatearse, a tener posiciones. Y a medida que un bebé va creciendo, las posibilidades solo aumentan. Y por ejemplo, hay todo un universo para los papás que les encanta. Todo lo costoso, tecnológico, última generación, entonces juguetes que le hablan a los niños. En estos días le regalaron a mi hija de Navidad un muñeco que algunos alcanzamos a tener en nuestra infancia, que se llama Furby, y Furby interactúa con el niño. En nuestra época Furby medio hacía cosas, pero hoy en día Furby medita con los niños, Furby baila con los niños. Hay mascotas interactivas. Hay una que se llama Bixie y viene en un cuadrito que tú abres y aparece una mascotica como en 3D, que es como la evolución de nuestro Tamagotchi.
que no muere esta mascotica, sino que tú puedes ir subiendo de nivel y puedes tener gatos, perros, caballos, unicornios, lo que quieras allí, y tú vas alimentando a la mascota, pero todo es en 3D. Pero también hay otro universo para esos papás que Se han ido más por los juguetes que regresan a filosofías o teorías muy interesantes como la Montessori, por ejemplo. Hay otra que se llama Emilia Reggio, que también tiene juguetes y muebles armados para los niños para que aprendan, pero sin ruidos y sin sonidos que los alteren. Es una de esas cosas muy raras en verdad que hemos visto. Es una especie de triciclo que se mueve con la edad de él. Lo puede empezar a usar como desde los 12 meses, de pronto un poquito antes, y se empieza a usar como un coche donde uno lo sienta, tiene unos pedales, pero la idea es que los papás van en verdad empujándolo, y al final cuando ya está grande, pues grande digo 3, 4 años, puedes volverle a poner los pedales para que él sienta que es como su primera bicicleta. Es como un universo, o sea, hay una infinidad de cosas que creo que van de la mano de tantos hallazgos científicos o de tanta evidencia que hay hoy, pero también como de un afán del mercado de cobijar ese nicho, que además es un nicho muy gomoso y que siente que está haciendo algo en pro de desarrollar algo más en los hijos. Y como si eso fuera poco, volvamos a hablar de educación. Ya les contamos que todavía es el rubro más importante y que el estatus y el relacionamiento han sido prioridades muy comunes a la hora de elegir cosas como un colegio. Pues claro, eso todavía es evidente, pero en realidad hoy Hay para todo el mundo. Quiero que sean personas académicamente brillantes. Ok, hay un colegio aquí en Bogotá que te brinda eso. Luego, ¿qué quiero para mis hijos? Que se relacionen bien, que tengan sus amigos y que vayan a un club. Ok, hay otros colegios que te ofrecen eso, porque los niños crecen así, porque sus papás viven así. Y ojalá fuera solo el colegio, porque Ya hoy estamos frente a una generación de niños más ocupados que los adultos. ¿Por qué? Van al colegio, estudian hasta las 3:30, 4 de la tarde, se van las niñas a la clase de ballet, niñas a la clase de ballet, o se van a deportes, o se van a la clase de música. El fin de semana entonces toca ir nuevamente al club o a la caja de compensación, porque ya no es un tema de estatus. Entonces los padres han generado una serie de egresos alrededor de los hijos, pero precisamente por la explosión, porque si hay tanta oferta, eso es mucha influencia de lo que tenemos hoy en el mercado, en estimulación temprana. todos esos cambios en las prioridades de la sociedad, en lo que un hijo significa a través de la historia y en la cantidad tan impresionante de productos y servicios que uno puede comprar, tienen dos formas de mirarse y ambas son ciertas. Por un lado podemos reconocer que estamos siendo influenciados por tanta sobreinformación y eso a veces nos haga gastar de más y posiblemente en cosas que no necesitemos. O también podemos reconocer que en medio de todo eso, pues podemos elegir. O sea, podemos construir nuestra propia versión de los papás que queremos ser. Y por lo menos, lo que le vamos a responder a nuestros nietos no es lo que pasa es que así se hacía. Sino, pues bueno, esto es lo que decidimos. Y fue con amor. O sea, todos los productos que hemos narrado también son una posibilidad de matizar nuestra identidad como padres. Y por eso lo importante es decidir los gastos con conciencia, desde esa identidad de la que les hablo, pero también con inteligencia. Y por eso queremos que Simón Gómez, más conocido como Kurt Cobain, nuestro aliado y creador de contenido en finanzas, sea quien nos cuente cómo podemos conseguir ese equilibrio entre los gastos y ese impulso tremendo por querer darle lo mejor a nuestros hijos. La verdad es que los hijos pasan por tantas etapas desde que nacen hasta que crecen, que las oportunidades para que usemos de forma estratégica el dinero que debemos gastar en ellos son muchísimas. Lo que quiero hacer hoy es simplemente compartirles unos consejos, entonces pues arranquemos. Tenemos que planificar los gastos con tiempo, esto es fundamental. Y para esto no tenemos que esperar a que nuestros hijos nazcan. Aunque no lo parezca, los hijos tienen gastos durante el embarazo, cuando nacen y por supuesto mientras van creciendo. Entonces, si quieren tener un hijo, recuerden incluir dentro de su presupuesto de gastos cosas como exámenes médicos, alimentación para embarazos saludables, ropa para bebé o incluso cursos de preparación. Ya que venimos pensando en nuestros hijos desde antes de que nazcan, también tenemos que enfocarnos en la educación.
Pongámonos en la tarea de investigar opciones de becas y ayudas financieras para colegios y universidades. Todo esto con la finalidad de reducir costos y en el largo plazo, honestamente, nos hacemos la vida más sencilla. Incluso, desde la cuenta Nu puedo crear una cajita de ahorro para la educación de mi hijo. Y ahí mes a mes vamos ahorrando una parte. En el momento de empezar a pagar la educación de nuestro hijo ya vamos a tener una base importante. Y adicionalmente en las cajitas de ahorro de la cuenta Nu vemos cómo nuestro dinero va creciendo día a día. Yo sé que hoy en día existen todo tipo de dispositivos para todas las situaciones de la vida, básicamente. Pero por favor, no compremos tecnología por moda. Las nuevas tecnologías, como monitores inteligentes y juguetes interactivos, pueden ser muy atractivos y muy llamativos. De verdad, no nos dejemos llevar por modas pasajeras o por recomendaciones de alguien más. Puede que esto lo único que haga es incrementar nuestros gastos innecesariamente. Personalmente, yo crecí sin una educación financiera en casa. Entonces no tengamos miedo a hablar de finanzas con nuestros hijos. Tenemos que enseñarles sobre el valor del dinero y la importancia de ahorrar desde pequeños. Esto es algo que podemos hacer a través del juego. Para esto podemos usar juegos de mesa financieros y esto en el largo plazo les va a ayudar a manejar mejor sus propios recursos. También es muy importante que nos acostumbremos a comprar en cantidades. Esto es algo que funciona muchísimo cuando tenemos que comprar cosas que sí o sí los bebés usan o necesitan con frecuencia. Y busquemos comprar en cantidades cuando hay promociones de estos productos. Informémonos y aprovechemos los beneficios laborales. Tenemos que revisar si dentro de nuestras empresas hay algún programa de beneficios para gastos relacionados con nuestros hijos. Estos pueden llegar a ser cosas como subsidios educativos, guarderías, asistencias médicas, etcétera, etcétera. Si disponemos de estos recursos o beneficios, seguramente esto nos va a aliviar considerablemente el presupuesto. Definitivamente, tener un hijo es algo que implica muchas cosas y toca diferentes aspectos de la vida, de eso no hay duda. Por eso mismo, si tenemos nuestras finanzas en orden y las contemplamos a futuro, esto nos va a dar la tranquilidad de podernos concentrar más en la crianza y tener menos preocupaciones. Ahora, para terminar este episodio, tiene una especie de ñapa que va un poco más allá de lo financiero, y es que cuando hablamos de hijos, no solo estamos hablando de la posibilidad de decidir qué tipo de papás queremos ser, sino también qué tipo de personas podemos ser gracias a nuestros hijos. Supongamos que uno ve la imagen de un padre que va a ir a pagar una pataleta en su hijo. Y entonces el niño está llorando, el padre no tiene ni idea por qué está llorando, pero sabe que el niño está bravo porque está rojo, porque está empuñando las manos, porque le está pegando algo, supongamos a una almohada. Y entonces va el padre y le dice, cálmate, cálmate, en esta actitud. Entonces puede ser que el niño, supongamos que sea un ser súper consciente, con cerebro maduro, se voltee y le diga, pero ¿cómo me calmo? Enséñame, no me calles. Y entonces el padre tendría que hacerse esa pregunta. Ok, yo no quiero que él tenga rabia, pero tampoco sé cómo calmarme. Entonces ahí el padre tendría que buscar como en su archivo mental cuándo aprendí yo a calmarme y se daría cuenta que no está. Y ahí va el tema o el término de repaternarnos o rematernarnos. Es ser el adulto que a nosotros nos faltó para poder aprender todo lo que hoy como padres y desde la abundancia de lo que nos damos queremos transmitir a nuestros hijos. Al final, los hijos son seres que mientras crecen, hacen que nosotros crezcamos de otra forma con ellos. Si algo de este episodio les gustó, los dejó pensando o simplemente quieren dejar lo que pensaron, escriban en la cajita de preguntas de este episodio. Por lo demás, nos escuchamos en los siguientes episodios. La investigación, concepto y desarrollo de este episodio estuvo a cargo de Juan Pablo Ramírez. El fact-checking estuvo a cargo de Juan Francisco Molina. La musicalización fue de Juan Diego Bernal y Santiago Bernal. El diseño audiovisual es de John Rivera, todos de Naranja Media. La revisión editorial de este episodio fue hecha por el equipo de Nu Colombia.